Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, este video traté de pensarlo porque, como se dice el título, 5 razones para vivir en Cuba, ¿no? Uno cuando piensa de irse del país, yo vivo en Argentina, todo el mundo piensa en Europa, en Estados Unidos, u otros países, Australia, Nueva Zelanda, y ¿por qué no Cuba? Digo, porque siempre tenemos esa propaganda neoliberal o nos criaron con que los gobiernos de izquierda son malos o son dictaduras, lo cual no es tan así, si bien es verdad que no hay elecciones libres, pero ahora voy a pasar a explicar un poquito. La primera razón que yo me iría a Cuba es la educación, gratuita en todos los niveles, inclusive hasta tienen viandas, o sea, ni siquiera bibliotecas públicas, fotocopias, que a veces por lo menos acá cuesta mucho. El ciudadano tiene desde la primaria hasta la universidad gratis, inclusive después que se reciben tienen que trabajar para el Estado durante un tiempo. A mí me parece muy bien, porque acá en mi país la educación es pública, gratis, pero también es para todos, pero después no vuelven nada. O sea, se reciben, le pago yo los estudios y después te cobran 5.000 pesos la consulta. Una cosa increíble. Sin palabra. La salud también es totalmente pública, inclusive hay muchos ciudadanos norteamericanos que mucha gente no sabe, pero cruzan, lo que critican cruzan para entenderse en Cuba. Vamos, no podemos discutir la excelencia de la medicina cubana, que es para todos los cubanos, no creamos en la propaganda de que no lo es. Después, con respecto a las elecciones, la democracia que no es tan así, en realidad en Cuba se elige al representante. Es verdad que está el Partido Comunista Cubano de hace mucho tiempo, pero después de la Revolución del 59, Fidel Castro como presidente, Raúl Castro, se eligen representantes. O sea, en Cuba hay diputados, hay senadores, no te gusta, viene otro. Otra razón es que también los diputados y senadores cobran muy poco ad honorem como tiene que ser, porque en mi país, honorable Consejo Deliberante o honorable Cámara de Diputados y un diputado argentino a mí me sale, a todos los argentinos nos sale 1.500.000 pesos. En un país como el mío que la mitad de la gente es pobre. Otra de las razones que yo miraría por la seguridad, es uno de los países más seguros del mundo. Después tenemos que discutir qué es ser libre y no ser libre, ¿no? Pero es un país turístico, un país que tiene seguridad, repito, un país que tiene una de las esperanzas de vida, otra de las razones de esperanzas de vida más altas de la región, lo pueden googlear, las que les gustan Google. Cuba está cuarto, quinto en la esperanza de vida, tiene muy pocos desnutrición. Otra de las razones es que el Estado, al ser una economía planificada, comunista, ¿no? O socialista, como ustedes quieran, alguna vez tenemos que explicar la diferencia, pero el Estado es un derecho, toma la vivienda como un derecho, entonces se van tomando las viviendas y cuando alguien fallece esas casas pasan a otras personas. También es mentira que el cubano no puede salir del país. Es una mentira, es verdad que hay que pedir permiso, es verdad que hay esto, pero bueno, el cubano puede salir. Le dan mucha pelota al deporte. Cuba es la primera potencia mundial en los Juegos Olímpicos. Parece una tontería, pero es una isla de 9-10 millones de habitantes y tiene más medallas que toda Latinoamérica casi. Lo pueden googlear también. La atención a la cultura es importantísima. La seguridad, como ya nombré. Y otras cosas que tienen que ver con el día a día. Habría que preguntarse si el cubano es feliz o no. Un país que ha sido bloqueado, que sigue teniendo un bloqueo de Estados Unidos, porque Estados Unidos está, imagínense que de Miami a Cuba hay 30 millas, y ha sido bloqueado toda la vida, y sin embargo Cuba siguió resistiendo, siguió subsistiendo, con su defecto, con su virtud de quiénes somos nosotros para criticar el sistema cubano, quiénes somos nosotros y quiénes somos nosotros para decir que el sistema norteamericano, que a veces tenés que elegir entre una pierna y la otra porque no hay seguro social en Estados Unidos, el paraíso entre comillas, el sueño americano, creo que nos han metido, yo no digo que Cuba sea una maravilla. Otra cosa es la seguridad. En Cuba cometés un delito y vas preso.
no hay otra. Y como tiene que ser, no existe 2x1, 3x2, 4x1, existe la pena de muerte. Yo ahí no estoy de acuerdo, pero existe, son leyes, cada país la tiene, porque Estados Unidos también tiene pena de muerte. ¿Por qué no? ¿Por qué no son razones para ir a vivir a Cuba? ¿Por qué estigmatizamos los países socialistas? ¿Por qué sabemos cómo se vive en Vietnam? ¿Sabemos algo de cómo se vive en Corea del Norte? ¿O miramos siempre los canales de televisión que ponen esos países como si fueran monstruos de falta de esto, de falta de lo otro, que seguramente debe tener falencias? Pero ¿hasta qué punto Francia, que ha vivido de la inmigración toda la vida, de la explotación, Estados Unidos, que ha explotado a nuestros hermanos latinoamericanos, ha vivido, un montón de países, los centroamericanos que van a Estados Unidos y quisieron poner un muro, ¿no? Quisieron poner un muro para nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces, ¿por qué no Cuba? ¿Por qué no Cuba? Les repito, esto es una idea mía que surgió y estaría bueno que se metan en Google y vean los indicadores sociales que tienen Cuba y vean las ventajas que yo le puse, que seguramente debe tener errores, chicos. Yo no estoy diciendo que esto sea el paraíso. Digo, ¿por qué no? Me gustaría vivir un mes en Cuba y ver, y hacer otro video y decir lo bueno y lo malo. ¿Sí? Y no empecemos con que la gente pide los jabones y toda esa estupidez que no tiene que ver porque el Estado le da todo. Estamos hablando de un Estado planificado, ¿sí? Con defectos y virtudes, pero planificado. Inclusive las medallas olímpicas se dan al Estado cubano, porque el Estado fue el que pagó el deporte, el que pagó la beca, el que pagó, y me parece bárbaro. ¿Sí? Me parece muy bien que en mi país las medallas olímpicas sean para el Estado, como nosotros, el CENAR actualmente es el que banca todos los Juegos Olímpicos en mi país. Esa es mi opinión. Seguramente unos están de acuerdo, otros que no. Pero ¿por qué no mirar a un país socialista como salida? ¿Por qué no admirarlo? Cuando, repito, las estadísticas son muy, pero muy superiores, le diría, al 70 o el 60% de todos los países. Para pensar un poquito. Saludos.